Muchachos, esto era inevitable y tenemos la primera figura furra en el canal. Tengo que confesarles que estoy un poco preocupado porque las sugerencias de personajes siguen llegando al canal y chéquense esto, este comentario que dice: me gustaría que hagas a Charizard, Lucario y no me acuerdo cómo se llama la otra tipa. El tipo pone un link y como yo conozco esa página de cults, yo sé que entre todo es algo seguro, así que la cliqueo y ocurre lo siguiente. Miren, muchachos, hay que conversar aquí un momento entre nosotros. Aquí, acérquense un poquito, pónganse por acá, vengan. El coño de tu madre, ¿por qué verga? O sea, muchachos, no podemos llegar hasta ese nivel. Lola Bunny está cool, es un clásico. Yo creo que Lola Bunny fue la que empezó con todo esto de los furros y Lola Bunny es sexy, pero ¿qué carajo? Miren ese Charizard. Me arruinaron la infancia. Está ahí. ¿En qué lo han convertido? Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Han llegado más comentarios así. O sea, aquí hay otro comentario que me dice: haz a la Chilindrina. ¿Por qué? O sea, que tú me estás diciendo a mí que tú de chamo estabas viendo El Chavo del 8 y encasquetándote una pajuela con la Chilindrina. No, muchachos, de verdad, vamos a poner nuestra parte. Bueno, muchachos, ustedes saben que esto es pura jodedera. Yo la verdad les voy a confesar algo. Lo que más estoy disfrutando del canal son sus comentarios. Hay muchísimos más, loquísimos. Hay otros que están que los tomo en cuenta y digo, mira, este personaje sí, este personaje es totalmente plausible que se haga, pero coño, tienen que entender que van a haber límites en el canal. O sea, por ejemplo, la chica de FNAF, que ya es el meme del canal, es algo que me estoy tomando medio en serio. Les empiezo a confesar que me estoy empezando a tomar en serio la chica de FNAF, pero será en un momento que la haga cuando ya estemos, no sé, algo especial y por eso la hagamos. Pero ustedes saben que yo igual los amo a todos ustedes pervertidos y pervertidas, porque también hay muchachas en el canal. Los quiero a todos, sigan comentando, sigan poniendo sus personajes, que quizás incluso hasta salen en un video por ahí. Ahora sí, y antes de empezar, muchachos, hay algo nuevo en el fondo, no sé si se han dado cuenta, pero aquí tenemos a mis patrones y los patrones han votado y han decidido la próxima figura que está entre estas cuatro que les coloco aquí. Quieren votar, pueden unirse al Patreon. Además de votar, van a tener acceso a poderme escribir cuando quieran, yo les respondo. Van a tener acceso también a figuras sin censura, que eso viene próximamente, y también van a tener acceso al sorteo. Voy a sortear figura, te la voy a mandar a tu casa, te la voy a lanzar en la cara, a donde quiera que estés, yo te la voy a mandar personalmente y vas a poder tener una de mis figuras en tu casa, pero tengo que llegar a cierta cantidad de Patreon. Recuerden que hay un envío, tengo que pagar el material, son varias cosas, tampoco la cosa es así tan fácil. Saben que este canal está completamente desmonetizado. Ahora sí, muchachos, vamos a hablar de la figura. Esta figura es hecha por el artista Roshzilla, que es un crack, un clásico, ya le hemos tenido muchísimas figuras del canal. El concepto de la figura me mola muchísimo porque es como que Lola Bunny, antes de tener acción con Bugs Bunny, se está quitando como la ropa para sorprenderlo con la lencería y el modelo está hermoso y bello. Al momento de imprimir la figura, esta figura se llevó bastante resina. ¿Y por qué? Porque esta partecita que ven acá, que es como la toalla o lo que sea que tenía encima, es una forma muy peculiar porque es súper delgada. Entonces no había manera de vaciar esa parte de la pieza. Para los que no saben, uno normalmente vacía ciertas partes de las piezas cuando uno va a imprimir para no gastarte toda la resina llenándola por completo, sino simplemente pues no está rellena. En esta parte no se podía hacer eso, así que tuve que imprimirlo todo y encima, por ser una forma tan peculiar que es prácticamente como si fuera un rectángulo,
Tuve que inclinarlo y poner un montón de soportes para que saliera bien, porque sentía que si lo hacía de otra manera tenía el riesgo de que saliera mal, y es peor cuando te sale mal que asumir que gastas un poco más de resina simplemente poniendo más soportes. Después llegó la parte de pintarla, y la parte dificultosa de esta figura fueron estas líneas que son como que la diferencia del pelaje del Olavoni, que tiene una parte más oscura y otra parte como más clara. El artista no se tomó el tiempo, no sé por qué no lo hizo, de hacer shape. No estaba marcada, en pocas palabras. Entonces, con mucho cuidado, pues hice toda la línea y la remarqué con un color marroncito claro, porque cuando lo intenté hacer como con negro resaltaba demasiado, y dije, no, miren, vamos a dejarlo con este color marroncito. Después, al momento de pintar la cabeza, por primera vez tenemos una cabeza con los ojos muy grandes, porque obviamente esta no es un ser humano, es un furro. Así que la cabeza es bastante cartoon, es muy grande, y los ojos fueron más fáciles de pintar de lo normal porque, bueno, había más espacio para pintar. Recuerden que todo lo que sea, entre más grande sea la figura, más fácil es pintarla. No crean que es al revés. Ahora que veo los ojos, creo que le hubiera podido poner más empeño, sinceramente. Pintarle los ojos con un poquito más de sombras y tal, pero bueno, ya lo hice, así que déjenlo ir. Por último, la parte trasera de la figura, al verse tapada por la toalla, obviamente no la pinté bien. O sea, simplemente como que, bueno, medio hice las pintadas porque se llega a ver un poco de lado, pero no la pinté al 100% bien porque no era necesario, simplemente no se ve. Así que esos son el tipo de cositas que pueden tener en cuenta al momento de hacer una figura y pintarla, que si en una parte simplemente la figura no se ve, pues bueno, ahórrate esa parte del trabajo y no pintes eso. Si una parte de la figura no es visible al momento que la figura esté completamente armada, pues entonces no lo pintes. ¿Para qué? Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por la figura de hoy. Estoy contento con el resultado de esta Olavoni. Te vienen muchas más figuras. Únanse al Patreon, por favor. Dejen like y comenten. Ya saben que yo no estoy monetizando nada de YouTube, así que estos videos son para ustedes, para que me apoyen y para que el canal pueda seguir adelante. Y vamos para allá.
sí lo vi. Mira, mira, mira.